¿Hacia dónde va Ecuador? Explora todas estas aristas que acabo de mencionar con tres distinguidos invitados que participarán justamente con nosotros. La doctora Carolina Ávila Nieto, quien es catedrática, investigadora universitaria, doctora en comunicación, analista en medios sobre comunicación política, conferencista en foros académicos. El doctor Pedro Donoso Müller, director general de ICARE, licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas, abogado y doctor en jurisprudencia, articulista de varios medios digitales. Y Jacobo García, sociólogo, politólogo, máster en estudios latinoamericanos, analista y consultor político especializado en investigaciones de opinión pública, comportamiento electoral, análisis de discurso y estrategia. Ha trabajado en procesos electorales en México, Ecuador, Argentina, entre otros países. Yo quiero agradecerles a los tres que están conectados esta noche, destinar estos minutos de domingo desde sus hogares. Siempre digo que la virtud de las plataformas digitales dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo es esta posibilidad de encontrarnos desde nuestras casas a través de las plataformas digitales. Ya tenemos más de 200 personas conectadas, ya tenemos muy buena audiencia y gracias, queridos doctores, por la gentileza de atendernos estos minutos. Empiezo con Carolina Ávila. Vamos de lo macro a lo específico. ¿Qué está pasando en el Ecuador político? Carolina Ávila Nieto, por favor. Yo creo que lo primero que está pasando, Fabricio, es que lograste poner un panel maravilloso. Hay que recalcar esto primerito. Cuando Wendy me llama y me dice, te hago esta invitación a todo esto, yo acepto todo lo que Wendy propone y me dice, pero además te voy a decir con quién, o sea, que veas que tienes en tu producción gente que conoce a sus invitados. Y me dices, Pedro, no soy Jacobo García. Con mayor razón te digo, sí, querida Wendy, le dije yo. Un saludo cariñoso, Pedro, Jacobo, ¿cuándo? Gracias, gracias querida, gracias, ¿no? Sé que Fabricio estuvo en este barrio y no, ni un tweet, ni un mensajito para ofrecer. Fue ida por vuelta fue ese viaje a Cuenca, ida por vuelta, pero la próxima ahí avisaré a la Morlaquía. Parto con el agradecimiento por conformar este bonito panel al cual yo sinceramente pretendo escuchar y con mucha atención lo que ustedes, compañeros, puedan seguro decir y con muy buen criterio. ¿Hacia dónde vamos? Yo quisiera mirar antes del futuro, mirar 2 semanitas atrás y quizás, Fabricio, ni siquiera 2 semanas atrás. Yo me pongo este momento en los zapatos de Eduardo Bonilla. Bueno, Eduardo Bonilla está este rato concentrado con lo que está pasando aquí en Turi, obviamente en Cuenca, pero me imagino a Eduardo Bonilla organizando la estrategia de la posible muerte cruzada con la que conversábamos contigo mismo, Fabricio, hace unos días atrás. Tenía todo listo, todo armado para poder decantar en ese camino y en ese contexto. Y se le cae. No sé si se le cayó a Eduardo, se cayó a Alexandra, al final esa pausa del viernes que comentábamos con Fabricio tuvo efecto, Guillermo Lasso presidente Lasso termina decidiendo no ir por esa ruta. El tema es que, si bien es cierto, decía una colega mía, que las comunicaciones, a diferencia de la medicina, no matan, pero las oportunidades se pierden, los contextos cambian, los escenarios pueden girar 180 grados de un día al otro, y tener ahora a Jiménez en el Ministerio de Gobierno, tener ahora nuevamente el Ministerio de la Policía, tener a Yori en un contexto tan frágil como en este momento se encuentra, tener nuevamente el tema de la seguridad en la agenda, que es lo que en este momento está pasando, por ejemplo, por la situación de al menos 13 fallecidos aquí en Cuenca, en la cárcel de Turi. Todos estos son elementos que terminan deshaciendo una intención, porque yo no sé si le puedo llamar estrategia, aquí los expertos luego me dirán, pero una intención de camino que al final no pudo ser transitado. Ese tipo de saltos, de ir y venir entre una idea y otra, es lo que termina minando la credibilidad del gobernante. Y eso pone en riesgo no solamente el futuro del gobierno como tal, sino y sobre todo, creo yo, el futuro del Ecuador, que necesita urgentemente unos acuerdos mínimos, una agenda mínima para poder dar 2 pasos, querido Fabricio, y no regresar 3 cada semana. Correcto, Caroline. Pedro Donoso Müller, bienvenido, buenas noches. Primera aproximación a lo que está pasando en el Ecuador político.
Gracias, Fabricio. No, igual encantadísimo estar con la profe Caroline, con Jacobo, contigo. Para mí siempre es un gusto. Yo siempre repito esto, si hay la sociología y la politología y la academia presentes, háganles caso a ellos, nunca al consultor político externo. Digamos, yo creo que no podemos analizar lo que pasa en el Ecuador político si no entendemos lo que pasa en el Ecuador social, ¿no? Y yo creo que es supremamente importante salir corriendo a ver las encuestas y sobre todo lo que yo siempre hago, ¿no es cierto? Ya canso seguramente con lo mismo que digo, sobre todo cuando tú tienes, digamos, un estudio cuantitativo, lo primero que hay que medir es el estado de ánimo de la población, ¿no? Y Perfiles de Opinión de mediados de marzo ya nos está diciendo, 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, pero 9 de cada 10 se sienten pesimistas del futuro con relación a lo político, 8 de cada 10 se sienten pesimistas del futuro en lo económico, 6 de cada 10 piensan que el desempleo va a aumentar y 8 de cada 10 que la delincuencia va a aumentar. A eso finalmente, ¿no es cierto?, este gran pesimismo presente y futuro, hay que sumarle una cifra que a mí, digamos, me alarmó muchísimo, que es la desconfianza en el Estado. De acuerdo a esta encuesta citada, 13.5% de los citados o de los encuestados, más bien dicho, confían en el Estado. Esto quiere decir que 1 de cada 10 ecuatorianos confía en el Estado. ¿Qué es lo que sucede cuando no confías en el Estado? Es decir, ¿qué es lo que sucede con los restantes 9, ¿no es cierto? Piensas que el Estado no tiene la capacidad de cubrir tus necesidades básicas, 1, y segundo, piensas que el Estado no es autoridad. Y si piensas que el Estado no es autoridad, las tensiones que están en la sociedad tienen que encontrar una válvula de escape. ¿Cuál es esa válvula de escape? El paraestado. Lo que acaba de pasar en Turi, por ejemplo. Y lo que ha sucedido siempre, finalmente, ¿no? Entonces, lo grave es que esta tensión social se extrapola a lo político, finalmente, ¿no? Y ahí, digamos, las consecuencias habrá que medirlo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que decía la profe Ávila, ¿no es cierto?, de el escenario está cambiando cada semana, el escenario está cambiando cada hora, finalmente, ¿no? Es muy difícil construir, ¿no es cierto?, una estrategia de adelantarse a los hechos, que es, digamos, la piedra angular de la construcción de una estrategia política, si es que el escenario cambia tanto. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué el escenario está cambiando tanto? Eso iba a preguntar, ¿por qué cambia tanto? ¿Es normal que cambie tanto? Digamos, yo no me atrevo a hablar de normalidad o no normalidad, finalmente es el fenómeno que estamos viendo, pero lo que sucede es que el Ecuador, digamos, ahorita está sin lo político, el Ecuador político está cimentándose en un tejido social absolutamente quebrado, absolutamente quebrado. Es decir, que el Estado, ¿no es cierto?, en específico el gobierno, no tiene la capacidad de administrar las tensiones sociales. ¿Y qué es lo que sucede cuando no tiene la capacidad de administrar las tensiones sociales? Que Jacobo lo va a decir mucho mejor que yo. Esas tensiones sociales buscan una válvula de escape para ser administradas. Y ya estamos viendo ahora, es decir, digamos, siempre en el diálogo político, en el discurso político nos dejamos atontar por el fenómeno, por el suceso de turno, no por el fenómeno real. Seguimos creyendo que el clivaje en el Ecuador es correísmo-anticorreísmo, cuando en verdad el clivaje sigue siendo otro. Sierra-costa, ambientalismo-industria, por ejemplo. Nuevamente se despierta la industria pesquera y dicen el gobierno nos engañó, este no fue el acuerdo que tuvimos con el tema de Galápagos, por ejemplo. Exportadores, importadores, es decir, esa tensión empieza a crecer y eso se extrapola indiscutiblemente al tema político. Correcto, gracias, Pedro. Jacobo, bienvenido, buenas noches. Igualmente una primera aproximación al Ecuador político. Buenas noches, queridos amigos. Ya estás peinado, tranquilo, sí estás peinado. Es que verán que no es de la ducha, es del calor que hace. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí, cómo no. Vale, siempre estoy traumado con esto de los audífonos. Bueno, muy buenas noches, un gusto de verdad, Fabricio. Gracias por lograr este panel variado en calidad y en cantidad. Bueno, a ver, recogiendo un poco los elementos que han dicho los colegas, yo me voy a centrar en el 7 de febrero del 2021, si no recuerdo mal, ¿ok? Primera Esa vuelta fue la electoral. fecha, la primera vuelta electoral, ¿no es cierto? Tú sabes, Pedro sabe, Carolín sabe, insistí, dije, no yo, cualquier persona, los colegas también, que Ecuador dio un mensaje muy fuerte en las urnas. ¿Cuál fue ese mensaje? Diversidad, pluralidad, representatividad y, como dice Pedro, es decir, fracturas, clivajes diferentes que hacen que, a nivel electoral, los ciudadanos no es que escogen a uno, sino entre varios líderes o partidos encuentran sus opciones. Esto se sabía desde el 7 de febrero, ¿ok? O sea, nadie puede decir que es nuevo, que nos pilló por sorpresa. No, ganara quien ganara, la realidad era que desde el 7 de febrero
tenían que gobernar un país sin mayoría en la Asamblea y con un mensaje muy fuerte que dio el Ecuador en las urnas, ¿ok? ¿Qué hizo Lasso en la segunda vuelta? El Ecuador del encuentro. Bonita campaña electoral, muy útil, como las consellas de Durán Barba. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí se hacen campañas electorales muy bonitas, pero luego cuando se llega al gobierno, vamos a otra cosa, ¿ok? La vacunación, chévere, muy bien, funcionó muy bien. Como dice Pedro, digamos que gestionaron también un estado de ánimo, porque la vacunación es el elemento básico para recuperarse, activarse, salir de casa, la economía, lo que ya sabemos. Pero Caroline dijo, no me acuerdo cuándo, que el gobierno nunca logró construir una agenda post-COVID, ¿ok? Es decir, nos vacunaron y ¿qué? Y nada, ¿de acuerdo? Nada, es decir, una ley, 2 leyes, que la tributación, que la inversión, eso no es una agenda, mis queridos amigos y amigas. Una agenda, y como dice Pedro, no es solo comunicación, es política, por Dios. Esto empieza desde la política y luego la comunicación. Una agenda empieza por construir un relato de la época en la que vivimos, que como dice Pedro, amigos y amigas, sociedad del COVID, del post-COVID, llámenlo como quieran. En China están volviendo a aumentar los casos, ¿no? Por si acaso. Y el gobierno nos da aquí la señal de que ya no existe el COVID, ¿no? Ok, COVID, post-COVID, me da igual. ¿Cuál es la lección de la sociedad del COVID, post-COVID? No porque lo diga un comunista trasnochado, no porque lo diga Jacobo García, nebotista, izista, correísta y no sé qué más. No. La realidad del mundo y del país, hace falta Estado para proteger, cerrar las brechas y estimular la economía. Lo ha hecho Estados Unidos, cuna del liberalismo, lo ha hecho toda la Unión Europea. El paquete de estímulo económico más grande desde la Segunda Guerra Mundial. De esto no hablan, ¿verdad? Bueno, en lugar de eso, ¿qué se ha hecho aquí? Nada, no se ha hablado del Estado, no hay un plan para recuperar, reconstruir, fortalecer el Estado, la inversión pública. Y en lugar de eso, ¿qué ha habido? Que una ley, que 2 leyes, que 3 leyes. Y cierro la idea con esto, colegas, la conflictividad política. Es decir, yo alucino con este gobierno porque, a ver, sí, no es débil si lo analizamos desde los poderes fácticos detrás, ¿no? Es decir, Fuerzas Armadas, policía, pero en todo lo demás es un gobierno débil, por Dios, que no tiene mayoría en la Asamblea, ojo, que su base dura ha perdido entusiasmo, que esto es fundamental, si quieren meternos luego una consulta popular. Ya los que ponen el zapato rojo en el Twitter, con todo mi cariño y respeto, Cuando ya no hay. hablamos, Jacobo, cuando hablamos de la base dura, nos referimos a ese 19% de votos que tuvo Lasso en la primera vuelta, febrero 7 del año anterior. Así es, querido Fabri. O sea, no digo que haya bajado la cifra. Como dice Pedro, hablo de lo cualitativo, es decir, ¿qué ha vivido esa base? Ha vivido subida de impuestos, ha vivido, ¿cuál ha sido la última medida? Amnistías, que no es que ha sido del gobierno, pero lo ha visto en las asambleas. No, mira, en resumen, y ya me callo, para no aburrir, no hay rumbo, ojo, no hay rumbo, pero no por la comunicación. Terminaron las vacunas y, como dice la profe, nunca construyeron un marco de gestión, de comunicación, para pasarnos de las vacunas hacia el futuro. En lugar de eso, ¿qué? Agenda dispersa de 2 o 3 leyes y termino. Conflictividad política, discurso disperso. Un día llamo conspirador a uno, otro día le llamo al diálogo, otro día digo que soy el rey del mambo y voy a acabar con todos. Dispersión. Y esto a la gente le confunde. Y conclusión de esto, las cifras que ha dicho Pedro. Ni más ni menos, queridos amigos y amigas. Correcto. Interesante esta primera aproximación sobre un poquito este Ecuador a nivel general que estamos viviendo. Yo quiero mostrarles algo, ¿ya? Este es el último reporte de lo que ha pasado en Turi, provincia de Azuay. Lo de hoy que ha sido una tragedia. Reporte actualizado con corte a las 19:40. Le agradezco al Flaco Sánchez que me acaba de enviar esta actualización. 20 fallecidos que han sido trasladados al centro forense de la ciudad de Cuenca. Yo digo, Caroline, Pedro, Jacobo, de este tipo de cosas el país empieza a hablar 2 o 3 días
y luego nos olvidamos porque la coyuntura del presente termina invisibilizando la crisis de ayer y la de hoy termina siendo invisibilizada mañana con la nueva crisis. A nivel comunicacional, Caroline, ¿cómo leemos esto? Con sospecha, al menos con sospecha. O sea, ¿Qué significa probablemente eso? aquí la teoría conspirativa de por medio, pero si uno quiere ver la agenda del legislativo, no puede sino pensar en que se requería un espacio, una cortina, una nueva agenda, una mirada medio extraña. O sea, probablemente, insisto, aquí es demasiada mi paranoia, seguro que sí, pero es demasiado sospechoso, Fabricio. En todo caso, bueno, más allá de Pero las ¿por qué? Perdón, lucubraciones en Caroline, las... ¿por qué habla? Perdón que le interrumpa. ¿Por qué habla de sospecha? Sí quisiera entender eso. ¿Por qué? Más de una analista ha mencionado lo difícil que es gestionar las mafias dentro de las cárceles. El mismo gobierno lo ha dicho, ¿no? Y que de alguna manera lo que esté sucediendo en las cárceles, por lo general, tiene cierto correlato con la agenda gubernamental. Acuérdese cuando estaba en el caso Pandora, el, el cataclismo que sucedió en la penitenciaría del Litoral. De nuevo, son elucubraciones porque uno desde la academia tiene que hablar con cifras, con datos, con objetividad. Pero no puedo negarte la sospecha. O sea, es demasiado extraño que ahora en cambio en Turi 20 muertos y sin mayores explicaciones adicionales a dos, alias Ariel y alias, no me acuerdo el apellido del otro caballero, y no hay más información, no hay más explicación. Es sumamente extraño. Estamos hablando nuevamente del tema de la seguridad o de la inseguridad, para decirlo mejor, cuando la asamblea se complicaba seriamente. Mira el segundo tuit del ministro del Interior. El primer tuit está Los de claro. hoy, los de hoy. Mira el segundo tuit. El primer tuit, además, me encanta la lectura que tiene Pedro, ¿no? Sobre la palabra. Semánticamente hablando, en política es muy complicado hablar de limpieza. Hay que tener un cuidado enorme. Sin embargo, mira el siguiente tuit, que es inmediatamente el llamado a las fuerzas de la asamblea. Porque lo que dice es eso, los pesos y contrapesos tienen que funcionar en la finalidad de darle seguridad. La agenda en este instante es necesitamos una configuración legal, una normativa que permite dar la seguridad. Necesitas Tengo los tweets. reunión. Tengo los tweets. Mostremos los tweets, Caroline. Me parece interesantísimo lo que está señalando en este momento. En pantalla estoy mostrando los tweets del señor ministro del Interior, Patricio Carrillo. Dice el primero: vamos a limpiar el establo de augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. Ya le voy a pedir una reflexión a Pedro Donoso porque criticó este tuit, Pedro, esta tarde. El gobierno nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia. El segundo que cita Caroline: el sistema de pesos y contrapesos debe coincidir en las reformas legales. Ahí se refiere justamente a la Asamblea. Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. Están identificados y deben perder todo tipo de beneficio penitenciario. Y el tercero: el gobierno del presidente Lazo pone todo su esfuerzo para evitar que quienes desprecian la vida continúen incitando la guerra en las cárceles. Trabajamos para que los privados de la libertad puedan convivir en paz en los centros de rehabilitación social. Caroline, solamente para matizar lo que usted está diciendo. Ese segundo, bueno, ese primer tuit, evidentemente ya Pedro se podrá explayar un poco más porque, insisto, la carga semántica de la expresión limpieza, limpiar, incluso la analogía con el establo de augías, o sea, es bastante dura. Yo no estoy queriendo para nada negar la problemática que tenemos en las cárceles. Sin embargo, me parece que esos términos son de mucho cuidado, porque al final del día es el Estado el responsable de lo que esté pasando adentro. Entonces es importante hacerse cargo y no solamente anunciar con términos de este tipo una suerte de descripción de problemática en la que el gobierno ya está un año y no hay cambios. Luego viene ese segundo tuit donde hace el llamado a los pesos y contrapesos. Está hablando del sistema que nosotros como sociedad hemos escogido, ¿no es cierto? Que es el ejecutivo, el legislativo y judicial. Entonces,
cuando hablamos de ese tipo de elementos, inmediatamente es poner un tema, un foco en donde no solo el Ejecutivo se haga cargo, sea responsable, sino también las otras fuerzas del Estado, ¿no es cierto?, los otros poderes. Y eso de alguna manera baja toda esta fricción, este escándalo, porque no es poca cosa haber perdido un ministerio de gobierno, no es poca cosa haber hecho semejantes denuncias y no tener más nada. Y no es poca cosa también ver lo que está pasando en la asamblea, entre que se expulsan unos, se aculpan otros, en fin. Entonces hay toda una línea de discusión que cambia con esto que está pasando ahora en Turi. No tengo pruebas, Fabricio, pero sí tengo dudas. Pero tampoco dudas. A ver, gracias, Carolina. A ver, Pedro, yo quiero que, ya que entramos en estos 3 tweets del ministro Carrillo, ¿por qué cuestionó Pedro Donoso ese primer tweet? Por el tema de la limpieza, que creo que es un término que termina siendo fuerte, porque hay que leerlo de múltiples maneras y puede someterse a diversas interpretaciones y malas interpretaciones inclusive, Pedro. Yo creo que esto no es, digamos, voy a decir una obviedad, odio decir obviedades, pero voy a decir una obviedad. El Ecuador, digamos, como todo está en disputa, estamos en una carrera rapidísima de semiotizar absolutamente todo, ¿no? Es decir, la semiotización es esta carrera virulenta ahorita que tiene gobierno, oposición, digamos, periferia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el Estado no administra las tensiones sociales, yo regreso a esta reflexión, ¿no es cierto? Las tensiones sociales van a ser administradas por el paraestado, por la periferia, ¿no es cierto? Y en comunicación política, la profe sabe muchísimo más que yo, el Jacobo muchísimo más que yo, digamos, pero claro, los símbolos y el uso de las palabras no solo es el símbolo y el uso de la palabra, sino quién lo dice. Es decir, Carrillo, de una u otra manera, ¿no es cierto?, es un actor que tiene resistencia finalmente frente a los movimientos sociales, porque es un actor que tiene, digamos, en su historial la represión de octubre, es decir, eso es evidente, ¿no es cierto? Además que como sociedad nosotros tenemos el peso de que octubre sigue estando en disputa en el Ecuador, es decir, nunca supimos, digamos, profundizar los hechos de lo que sucedió en octubre. En octubre sucedieron muchísimas cosas y no tuvimos como sociedad la capacidad de leer lo que sucedió en octubre. Entonces, si ese actor finalmente, nuevo, ¿verdad?, usa el término limpieza, ¿no es cierto? Además, limpieza como lo usa, ¿no es cierto? De limpieza de bujía, que además hay que regresar a ver lo que dice la mitología griega, ¿no es cierto? La mitología griega nos cuenta que Euristeo impuso el trabajo de limpiar el establo en un solo día a Hércules, ¿no es cierto?, con el fin de humillarle y ridiculizarle, ya que era tal cantidad de excrementos, digamos, en esos establos, y que le ordenó hacerlo en un día. Entonces, cuando tú dices limpieza, además estás estableciendo una temporalidad, es decir, esa limpieza tiene que hacerse ya. ¿Y cuál es esa limpieza? ¿A qué se refiere finalmente? ¿No? Y cuando después, digamos, le lanza la pelota a la Asamblea y establece una presión política, ¿no es cierto?, también habla de retirar los derechos penitenciarios de los reos, cosa que es inconstitucional. Entonces, yo solo estoy pensando finalmente que la gran víctima de esto es Eduardo Bonilla, porque le toca apagar las crisis que generan, ¿no es cierto?, la incapacidad de tener un solo vocero con un solo mensaje. Mientras la ministra Bernardo Ordóñez está en el sitio, ¿no es cierto?, está in situ, intentando establecer, digamos, acciones para dar atención psicológica, etcétera, ¿no es cierto?, el ministro del Interior, con el peso que representa, con ser finalmente además un ex oficial de policía al mando de lo que debería ser un mando de civiles, ¿verdad?, te plantea finalmente este peso simbólico. Y este peso simbólico, digamos, el gobierno tiene que explicarlo, porque no sé qué quiere decir limpieza. Porque además, en la región, la limpieza finalmente ha sido un término que trae muchísimo peso de la historia, ¿no? No es finalmente cualquier término, es un término que trae historia finalmente, que trae finalmente un imaginario. Y cuando el gobierno lanza estos imaginarios, los imaginarios inconclusos generan mitos y son incubación de mitos finalmente. Y eso es gravísimo. Ahora, el gobierno no solo que es experto en incubar mitos, sino es experto en incubar aforismos también. Esta es la metodología que nosotros hemos desarrollado, ¿no es cierto? Los mitos son creaciones en el imaginario que tú puedes desmontar con narrativa, pero los aforismos tienes que desmontarlos finalmente con acciones. Entonces, ¿cuál es la acción? Y claro, lo que pasa en Turi no es un hecho que emerge de la nada, ¿no es cierto? No es un suceso finalmente, es producto de... ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador? Son productos de... A mí lo que me angustia es que Carondelet no tiene espejos finalmente. Esa es mi gran conclusión.
Carondelet no tiene espejos porque el gobierno es incapaz de verse al espejo y definir su identidad. Y cuando no defines tu identidad, es lo que dice el Jacobo, no sabes qué esperar finalmente de un gobierno que te genera una gran incógnita, ¿no? Entonces, no sabemos, y además, lo grave del gobierno es que como no tiene una identidad, alguien más le genera la agenda. Y la agenda política está generada por la periferia, la agenda política está generada por los lobos, la agenda política en seguridad lo marca finalmente el narcotráfico. No sabemos finalmente cuál es la política pública que el gobierno dice, esta es la respuesta al diagnóstico que yo ya voy 10 meses elaborando. Porque es un gobierno sobre oferta de diagnósticos y carente absolutamente de política pública. Lo he dicho en varios foros. Perdón que te interrumpa, y en esta agenda, por ejemplo, que tú estás mencionando, o en esta ausencia de certezas o de certidumbre que también estás mencionando, ¿qué podemos pensar de esta decisión de Lasso de separar la parte de seguridad de la parte de la política en el Ministerio del Ramo y hacer dos ministerios? Algo que nunca debió haber estado en discusión, pero que lamentablemente en el gobierno anterior, con esta, no sé, con esta intención de achicar el aparato del Estado, minimizaron el eje de seguridad, desaparecieron el Ministerio de Interior y se enfocaron en la política. Ahora Lasso, si bien es cierto, se ha demorado 10 meses, pero creo yo que termina siendo la lógica, Pedro. No, totalmente de acuerdo, finalmente. Eso nos pone sobre la mesa otros elementos. Pero lo que yo, digamos, quería como concluir es que en todo lo que está sucediendo en el Ecuador, ¿no es cierto? Cómo el tejido social está tan quebrado. Yo leía un titular del diario, me parece que era La Hora, a mediados del 2021, el recibimiento de niños, niñas y adolescentes en casa de acogida subió en 102%. Es decir, el tejido social está absolutamente quebrado. Yo lo decía en un foro, soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas de este gobierno. Soy incapaz, ¿no? Frente a eso, ¿no es cierto? Frente a todo lo que va sucediendo, la gran pregunta es que el gobierno nos sigue dando como diagnósticos, ¿verdad? Y pocas acciones. La acción finalmente de otra vez dividir el ministerio, creo que es una acción absolutamente pragmática. Creo que el gobierno ha demostrado algo, finalmente, que es pragmatismo, ¿no es cierto? Con incluso la capacidad que tenemos en la sociedad Twitter de apedrearle al gobierno, porque además el titular era, regresamos a la estructura correísta, digamos, ¿no? Entonces ya es como, ya hasta le pones apellido a una estructura finalmente que es de lo más elemental. Creo que es buenísimo finalmente que el gobierno reconozca y diga no, finalmente hay que separar, porque las dos cosas son absolutamente necesarias, tener un mando individualizado, ¿verdad? Pero se queda ahí. Es decir, yo sigo esperando finalmente cuál es la política pública de seguridad. El ministro hoy el ministro del Interior, hoy en rueda de prensa decía, el gobierno va a destinar $1.200 millones en seguridad. No sé, digamos, para qué, no sé en dónde, cuál es la política pública, entiendo finalmente qué es el financiamiento, cuándo lo va a destinar, cuál es el cronograma. Es decir, me cuesta muchísimo leerlo finalmente, ¿no? Y eso, digamos, es grave porque no sabemos qué esperar. Creo que eso es lo más grave de todo. Claro, y ahí a mí me parece también interesante, Jacobo, lo que decía Caroline respecto del segundo tuit del ministro del Interior, donde habla del sistema de pesos y contrapesos y ya le hace un guiño a la Asamblea. Pero digo, ¿cómo entiendo esto que dice el ministro cuando hace, ¿cuánto? El martes el presidente de la República dijo que iba a gobernar sin Asamblea, que no iba a enviar otro proyecto de ley a la Asamblea? O sea, a mí me hizo muchísimo ruido porque, a ver, Lasso durante una década manejó un discurso de respeto a la institucionalidad, de la coexistencia de los poderes del Estado, de la independencia de cada función del Estado, y hoy dice, debo reconocer que me toca gobernar sin Asamblea y que no va a mandar otro proyecto de ley, pero tienes a la vuelta de la esquina a su nuevo ministro del Interior haciéndole un guiño a la Asamblea sobre la necesidad de aprobar reformas legales. Jacobo García, tu opinión. Así es que lo has dicho mejor de lo que lo puedo decir yo. A ver, ese es el problema. Insisto, un gobierno que no tiene mayoría en la Asamblea, en un régimen presidencialista, ojo, donde hay una legitimidad dual. Se elige al presidente, pero se elige a la Asamblea. Porque el gobierno nos habla como si la Asamblea fuera un nido de conspiradores que han llegado ahí, ¿no? Se olvidan de eso. No solo este gobierno, también los anteriores, ¿ok? Ese es un problema de cultura política, de falta de democracia, queridos colegas. Y en vez de discutir esas cosas de cómo podemos mejorar la gobernabilidad en el Ecuador, pues estamos discutiendo que si la Guadalupe Llori hace no sé qué, que si el Quispe hace no sé cuál, y nos caemos en esas anécdotas y sucesos que dice Pedro, que no nos llevan a ninguna parte. Y como dice Fabricio, este es el país que yo le amo, lo considero mío, pero en política es el país de las contradicciones y las mentiras.
Porque todos hablan de democracia, libertad. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad? Cuando se dice que se va a gobernar sin la Asamblea. Pero ¿qué pasa? Como decía Pedro en las elecciones anteriores, la realidad les sobrepasa. Por mucho que digan que la Asamblea, que no gobiernan con ellos, ¿necesitan la Asamblea? Pues colegas, no pueden gobernar solo a base de decretos, de reglamentos, ni siquiera legalmente. Es decir, la Asamblea tiene un rol también. Y cuando has llamado a la Asamblea conspiradores, ¿qué más? No sé, ya ni me acuerdo, ¿no? Es decir, cuando estás en conflicto con la Asamblea, no esperes que la Asamblea se va a quedar cruzada de brazos. Es decir, la Asamblea tiene un rol también proactivo en un régimen presidencialista, con lo cual no puede quedarse de brazos cruzados el gobierno. Y además, mucho que nos digan que la Asamblea y bla, 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 necesitan de alguna forma buscar acuerdos, guiños, etc. Ahora, yo quiero recalcar una frase que el otro día dijo Lasso, ¿no? Que esto debería ser para una clase de ciencia política de la universidad, de todas las universidades en Ecuador. Buscaré acuerdos, pero no pactos. Oh my God. O sea, ¿qué es lo malo de un pacto? Por Dios. Los pactos son la esencia de la democracia parlamentaria representativa. Los pactos es justamente lo que permite, cuando hay diversidad de fuerzas y representación, llegar a acuerdos sólidos que den certidumbre al gobierno, a las otras fuerzas, y no estemos cada semana inventando un nuevo país. Aquí Pero está el yo te voy a decir problema. hay una cosa, yo te voy a decir una cosa ahí, yo te voy a decir una cosa ahí. Y yo estoy de acuerdo con tu visión, si me permites el añadido. Por favor. Yo creo que, por Dios, en un país que se precia de respeto entre los poderes del Estado, de que coexistan los pesos y contrapesos, y donde tienes una función del Estado, la legislativa, donde ninguna fuerza política tiene mayoría, tú precisas de acuerdos, de pactos, de entendimientos, para lo cual tienes que cabildear, o sea, tienes que negociar, pero en el sentido bien entendido. ¿Sabes cuál es el problema, Jacobo? Que aquí en el Ecuador, y va a coincidir seguramente Carolina y Pedro con esta visión, y muchos de los internautas que están conectados con nosotros, que aquí en el Ecuador los políticos, ya con honrosísimas excepciones, no han transparentado sus acuerdos, no lo han hecho, ya lo han hecho por debajo de la mesa, tras bastidores, inventando cualquier leguleyada. Yo me acuerdo, por ejemplo, era estudiante de colegio en el año 90, cuando amnistiaron a Bucarán, y el argumento fue, lo traemos para derrotarlo en las urnas. Bueno, 4 años después, Bucarán los derrotó a ellos en las urnas, que son cosas que lamentablemente no se han transparentado a lo largo del tiempo, Jacobo. Solamente eso, tal vez como añadido a lo que tú estás diciendo. No, por Dios, es que perfecto, Fabricio, perfecto. Es que lo que acabas de decir es una muestra de la ausencia de cultura política de la democracia en nuestras élites políticas. Da igual que sea presidencialismo, parlamentarismo, en lugar de 4 o 5 partidos que sean 2, mientras no haya partidos y políticos con una cultura política de la democracia. Pero no porque lo diga yo, colegas. Es nuestra democracia, es nuestra constitución. Si no quieren un régimen liberal, así sea 5 poderes del Estado, invéntese otra cosa. Pero basta ya de vivir mentiras, porque esto es el país de las mentiras. Se dice que somos demócratas, somos liberales, somos constitucionalistas, y cada día interpretamos las cosas como nos benefician. Entonces, ¿a dónde vamos a ir así? Por Dios. Y yo es que no puedo salir de mi asombro cuando un presidente de la República dice: llegaré a acuerdos, pero no a pactos. Pero por favor, pero como dice Fabricio, ¿por qué? Porque pacto en la cultura política de la democracia en Ecuador es reparto de hospitales, es dar amnistías o impunidad para que me dejen gobernar. Ese es el problema. Entonces, si no resolvemos eso, esto va a ser lo que vamos a vivir. Y por último, una cosa que quería añadir. Fíjense, es que viva Ecuador. Porque en esta contradicción, en esta incertidumbre, hay encuestas, y no porque haya encuestas, de hace tiempo, Latinobarómetro y demás. Si Lasso enmarca bien un discurso, ¿ya? Un relato de necesito gobernar, la asamblea no sirve para nada, son unos vagos corruptos, me están bloqueando, yo les aseguro que gana una consulta popular, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque en Ecuador ni se sabe lo que hace la asamblea, hay una imagen negativa, y perdón que lo diga así, desde el 24 de mayo que asumió el gobierno, ha habido un framing y agenda
de varios medios, no todos, donde han descalificado constantemente la labor de la Asamblea. Es decir, pero no por eso. Históricamente, el Ecuador no es un país que cree en las instituciones, en la Asamblea, en los partidos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Paradójicamente, si Lasso marcara un buen relato, ¿ya?, de hacia dónde quiere llevar el país, de por qué necesita una consulta popular o lo que sea, créanme que podría ganar y podrían marcar a todas las fuerzas de la Asamblea dentro de la conspiración, el inmovilismo, los vagos. Pero ni siquiera hay eso, ni siquiera hay eso. ¿Por qué? Porque, como han dicho los colegas, no hay agenda, no hay futuro y no es comunicación, lo ha dicho Pedro. Es que no hay noción de hacia dónde va el mundo y hacia dónde va el país. Uno puede ser liberal, el otro puede ser comunista, lo que ustedes quieran. Hay épocas en el mundo, hay espíritu en los tiempos, donde hay que encontrar un centro porque no se puede hacer de otra forma. Y mientras el mundo va interviniendo, el Estado cerrando brechas, estimulando y tal, aquí no. Aquí se habla que el Estado, que los pipones, que el Estado obeso, que hay que privatizar. Y con 2 o 3 leyes nos quieren decir que vamos a salir de la peor crisis, tal vez, de las últimas décadas. Yo ya estoy mayorcito y eso que no soy tan mayor. Muy bien. Ahora, yo pregunto, Caroline, el presidente de la República hace una denuncia. Dice, cita textual del presidente durante esa reacción furibunda la tarde del jueves de la semana pasada, luego de que la Asamblea negó y archivó el proyecto de ley de inversiones. Aparece este video que se hizo viral en redes, donde el presidente está en Carondelet y arremete contra la Asamblea y dice que la Asamblea está integrada por ladrones y corruptos. Palabras del presidente. No es interpretación de este periodista, ni mucho menos. Fueron los términos utilizados por el presidente, ladrones y corruptos. 2 días después, le envía una carta a la fiscal general del Estado donde le pide que inicie una investigación contra 5 legisladores y un asesor de uno de esos 5 legisladores, los 5 de Pachacuti, y dice, este no es un detalle menor para mí. Dice en la carta, luego de que él afirmó de que hubo intentos de chantaje y de extorsión, en la carta dice 5 legisladores que habrían solicitado prebendas económicas o beneficios económicos. Dice, habrían. Ya habló en potencial cuando 2 días atrás acusó directamente. Y claro, con el paso de los días aparecen otros elementos. La carta de la ministra Alexandra Vela, que yo creo que es una pieza para analizarla en el fondo. Cuando ella dice que desde que asumió el cargo hace 8 meses, ella se dio cuenta que la Asamblea estaba obstaculizando, que era un obstáculo para el gobierno y que el gobierno ha estado sometido a chantajes y extorsión, pero no precisa de quiénes, ni desde cuándo, ni qué tipo de chantajes. Y me da la impresión que con el paso de los días, como que se ha ido diluyendo esta acusación del Ejecutivo al punto que no la ha podido probar con eficacia, con contundencia. Me gustaría un comentario suyo, Carolina, sobre este detallito. Hay una estrategia que estudiamos en comunicación política que se llama going public, ¿no? Es ir hacia el público, apelar al público. Se ha utilizado, como siempre, cuando se estudia la comunicación política, principalmente lo que pasa en el norte, y luego lo copiamos, lo tropicalizamos, por decirlo de alguna forma. Y en principio, la forma de utilizar esta estrategia o las razones para utilizarla eran precisamente porque se bloqueaban los procesos en la Asamblea y en este caso los gobernantes, Clinton, por ejemplo, luego Bush, Obama también se ha adjudicado este tipo de caminos, requerían probar su capacidad de movilización, de atraer a la opinión pública de manera favorable hacia sus tesis y de alguna forma, con la fuerza de la popularidad, hacer la suficiente presión a los congresistas. Eso es un resumen teórico de lo que le llamamos el apelar al público o al pueblo en términos de comunicación populista. ¿Qué es lo que entiendo yo que quisieron hacer? Porque ese es mi problema, querido Fabricio. Tratar de entender si hubo o no una estrategia. A veces entiendo que hay ideas que se acumulan entre sí, pero no eso no necesariamente nos permite ver una estrategia. Pero
queriendo leer lo que usted acaba de describir muy bien, que fueron los hechos de aquellos días, es que estaban por el camino de quemar los puentes e irse hacia esta suerte de identificar a la Asamblea como enemigo, probar la aprobación del pueblo a partir del echar lodo, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, con ventilador, dijeran algunos, hacia todo lo que es político. Pero ¿cuál es el problema cuando uno echa lodo con ventilador, Fabricio? Que también se mancha uno. Y al intentar plantear esa agenda, me parece que se complica mucho él también. Si él quiere poner la evasión de impuestos, por ejemplo, que fue lo que le acusó a Hervas, él sale también contaminado. Si él quiere poner el tema de el chantaje, ¿no es cierto?, en el proceso de conversaciones sobre un proyecto de ley, también se contamina ante la pregunta ¿y por qué razón no lo dijo antes, ¿no? Y mira que sus interlocutores en ese sentido, tanto Hervas como los congresistas, han hecho un pésimo trabajo de control de crisis. O sea, encima el gobierno la saca barata porque se expuso tanto que le pudo haber ido peor. Pierde una ministra en este contexto en el peor escenario posible, porque no estaba como para irse en ese contexto, no le estaba yendo bien y pierde inclusive una pieza importante, indistinto de lo que Vela estaba ya, diremos que, yéndose desde hace rato, pero era el peor momento, quién sabe. Entonces, cambian la estrategia, llamémosla estrategia, no quiero llamarla así, pero no hay otra. Cambian la estrategia hacia volver a poner puentes, pues obviamente Vela ya no les sirve, tienen que buscar otro rostro, otro nombre, para ir justamente a hacer lo opuesto a lo que dice el presidente, para tener que jugar con la Asamblea, a pesar de que el presidente dice, no voy a jugar con la Asamblea. Pero ¿cómo se entiende? Pero ¿cómo se entiende eso si es el propio equipo del presidente? O sea, yo no lo entiendo. No se entiende. Precisamente por eso a mí me cuesta pensar que hay una estrategia de por medio. Quisiera, de nuevo, estoy en el terreno de la elucubración porque ya poco me falta pedir una bolita de cristal, pero quisiera pensar que fueron en el camino de la muerte cruzada. Les falla porque evidentemente no va con un buen retorno esta prueba de discursos, ni siquiera la ida a comer el pollito KFC funciona desde la perspectiva que están buscando, tienen un retorno no muy bueno, inclusive los mismos periodistas que les son leales, Pallares y demás, comienzan a poner en medios discusiones al respecto y se dan cuenta, no sé de qué, pero al final retroceden, ¿no es cierto? Van por otro camino y ese otro camino tampoco les resulta de todo firme porque termina siendo contradictorio. Es muy complejo el rol que tiene este momento el gobierno con el Ejecutivo y evidentemente el cambio de agenda hacia el tema de la inseguridad también les va a poner en complicación sobre qué es lo que va a pasar con Llori en los próximos días. ¿Quién va a quedar al frente? Porque creo que hay consenso sobre la salida, pero no se sabe todavía cómo se reestructura o no, qué va a pasar, diremos, en asamblea en concreto. Y eso todo al final le deja a un mandatario muy cercano a su primer aniversario en las peores condiciones numéricamente hablando, tanto de ánimo como de credibilidad y por supuesto como aprobación. Lo siento mucho, pero desde la mirada que tengo, me cuesta entender estas idas y venidas que el gobierno ha tenido en materia comunicacional. Ya les voy a preguntar sobre el tema de Guadalupe Llori, pero Pedro Donoso, yo realmente estoy muy de acuerdo con lo que dice Caroline. Yo no entiendo. O sea, por un lado atacas a la Asamblea, tienes una ministra de gobierno que plantea la muerte cruzada, pero por otra parte pones un ministro de gobierno que ya maneja otro discurso. Incluso el día de la posesión de Francisco Jiménez utilizó algunos términos. Por ejemplo, esto le quiero agradecer a Andrés Reliche que me pasó ese resumencito en su momento cuando se posesionó Francisco Jiménez. Habló de atajos populistas, tentaciones autoritarias y facilismos que no solucionan nada. O sea, claramente en contra de la muerte cruzada.
Pero si 24 horas antes ya habías denostado a la Asamblea y 24 horas después pones un ministro que quiere tender puentes y ahora tienes este tuit del ministro Carrillo que le pone también dentro de la discusión por el tema penitenciario a la Asamblea, yo quisiera saber, Pedro, si, aunque en la política cualquier cosa puede suceder, está claro aquello, pero si habrá un punto en el cual la Asamblea pueda volverse a acercar al Ejecutivo o el Ejecutivo se pueda volver a acercar a la Asamblea luego de los episodios de los últimos días. Pedro. Yo sigo con la reflexión, ¿no? Es decir, el grave problema del gobierno es que parece que han retirado todos los espejos de Carondelet. Es decir, si tú no puedes entender cuál es tu identidad política, es muy difícil que tengas sindéresis en el quehacer político. Es decir, es que es clarísimo finalmente, ¿no? El Jacobo planteaba algo fundamental, que es cómo el gobierno puede decir que no va a hacer pactos. Guillermo Lasso, presidente, es hijo de un pacto del Partido Social Cristiano y Creo, ¿no? Entonces, digamos, es esta lógica de contradecirse, ¿no es cierto?, diariamente, ¿verdad? Y no solo en su narrativa, sino, digamos, en su accionar. La corrupción les pesa finalmente cuando, digamos, no da resultados sus acuerdos. Entonces, digamos, el Partido Social Cristiano es corrupto después del 24 de mayo, porque antes finalmente fue la plataforma que lo hizo llegar, digamos, a Carondelet. Pachacutic es corrupto después de que Guadalupe Llori recibió los votos de Creo finalmente. La izquierda democrática es corrupta después de que le apoyó finalmente con los votos de Creo para que Yesenia Guamaní sea la segunda vicepresidenta. Es decir, cuándo finalmente te estorba o cuándo no te estorba, es lo que ha planteado finalmente el Jacobo, y es clarísimo que el gobierno no tendrá una estrategia política clara porque no tiene una identidad. Y eso finalmente, ¿qué alimenta? Alimenta, yo creo, ¿no es cierto?, la incapacidad del gobierno de aumentar, ¿no es cierto?, su capital político, y si el gobierno no aumenta su capital político, si la Asamblea no tiene un capital político, si nadie tiene un capital político, ¿qué se incuba? Se incuba el fuera todos, digamos. Y el fuera todos finalmente es la expresión del fenómeno político de mediados del 2000, en donde de una u otra manera empezaron a surgir finalmente esta capacidad de liderazgos mesiánicos y populistas que se enroscan y se enfrascan finalmente en la causalidad mágica para resolver un país que está absolutamente quebrado y que se cae en pedazos finalmente, ¿no? Entonces, yo te digo una cosa, perdón que te interrumpa, Pedro, pero yo esta semana en la radio, en la mañana, creo que fue el viernes, dije exactamente lo mismo. O sea, me da la impresión de que están comprando todos los boletos para el repudio popular y están comprando todos los boletos para recapitular el fuera todos o el que se vayan todos, como pasó en el año 97, como pasó en el año 2000, como pasó en el año 2005. O sea, estamos recapitulando escenarios que podrían desembocar en el hartazgo de la gente que todavía no despierta. No sé si estoy exagerando, Pedro. Totalmente, digamos. Y en esas dos ocasiones que tú planteas, Fabricio, el fuera todos tuvo una válvula de escape en las urnas, gracias a la naturaleza, gracias, digamos, al cielo, y los que son creyentes, entonces, gracias a Dios. A mí lo que me preocupa es que el fuera todos es una incubación, no solo que puede germinar finalmente liderazgos populistas, sino también que las soluciones de las tensiones sociales se hagan a través del paraestado. ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando digo el paraestado finalmente? Cualquier cosa que quiera decir esto, ¿no? Que, digamos, el narcotráfico se tome ya profundamente en las instituciones, que haya guerrillas, ¿no es cierto? Que la calle finalmente sea el escenario en donde nosotros tengamos que enfrentar una democracia, en donde se determinan los conflictos a sangre y fuego. Es decir, el fuera todos, nosotros en la historia ecuatoriana la hemos sacado barata finalmente, porque ha sido el germinar de una opción finalmente electoral y de una u otra manera se ha mantenido dentro de las lógicas electorales. No hemos tenido un ETA, no hemos tenido unas FARC finalmente, no hemos tenido un IRA, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y digamos, eso es lo grave porque se incuba este fuera todos, ¿no es cierto? Y cuando el Estado quiera maniobrar, ¿no es cierto?, el futuro va a ser muy complejo. Entonces hay una ecuación que para mí es absolutamente peligrosa, ¿no?, que les planteaba. El alto pesimismo, la desconfianza en el Estado y este tercer factor que te dice el Latinobarómetro cuando dice que el Ecuador es uno de los países que se caracterizan por tener el más bajo nivel de confianza interpersonal. Es decir, Pedro no confía en el Estado, Pedro no confía en Fabricio, Pedro no confía en nadie, por lo tanto, si tiene un conflicto con su vecino, ¿qué es lo que va a suceder? Va a sacar su arma y le va a disparar al vecino y se acabó el cuento, ¿no? Es decir, digamos, eso es lo complejo de no entender lo que está sucediendo, porque además el escenario que tú citabas perfectamente, mediados del 2000, etcétera, no tenía los índices, digamos, profundos que estamos viendo ahora, no teníamos, digamos, esta fractura social que es tan grave. Entonces, no es solo, ¿no es cierto?, un tema de gobierno, es un tema de sobrevivencia, digamos, social, que eso es lo que a mí, digamos, más me preocupa, ¿no? Y yo creo que el gobierno, más allá de todo esto,
tiene una característica que para mí es fundamental, que incluso se puede justificar, o no justificar, pero tratar de explicar qué es lo que va sucediendo. Es un gobierno que cree que la gobernanza es secuencial. Es decir, que cree que primero resuelve el tema de las vacunas, mañana va a tener la posibilidad de resolver el tema de la delincuencia, pasado resolverá el tema del desempleo. Es decir, cree que la política es secuencial porque hay una línea recta y la política, digamos, más bien se caracteriza por intentar, digamos, ordenar el caos que va existiendo, ¿no? Y el problema, y como lo dice Jacobo claramente, ¿no es cierto? El problema es que el gobierno cree que finalmente él tiene la única legitimidad. Y hay, digamos, una invisibilidad de la legitimidad del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes hablaban de una contradicción clarísima, es decir, el presidente decía no voy a gobernar con la asamblea, su ministro de gobierno decía vamos a regresar a ver a la asamblea y vamos a golpear las puertas de los movimientos y de los partidos, pero nombrabas a el ministro Carrillo finalmente que tiene abierto evidentemente un frente con la CONAIE y con Pachacutic. Entonces, ¿qué mismo, no es cierto? O sea, ¿cuál es la lógica y cuál es la sindéresis? Porque finalmente no tiene sindéresis y para mí es una expresión clarísima que en Carondelet no hay espejos y el gobierno no tiene una identidad. Yo Sin solo esos quiero agregar espejos, Jacobo, ahí solo dos dele, detalles Caroline. nada más. Simplemente por ir en la misma línea que le escuché a Pedro, ¿no? Está además medido por estudios que cuando desconfías de las instituciones te vuelves además presa fácil de cualquier estrategia de desinformación. Entonces, mira cómo está de expuesta la sociedad ecuatoriana en este momento, porque no solamente que es verdad lo que Pedro todo el tiempo nos repite, ¿no es cierto?, a propósito de este nivel fuerte de desconfianza que tenemos, sino que también la misma población está sumamente frágil a ser presa de estrategas sin escrúpulos en los que terminen contaminando los espacios de influencia y comunicación, que son las mismas redes hoy en día, y los volverán víctimas de cualquier tipo de rumor, cualquier fake news que quisieras intervenir. Eso es sumamente peligroso y en términos democráticos porque está en un caldo de cultivo perfecto para cualquier problema ya de inestabilidad en lo político. Correcto. Jacobo García, prenda su micrófono, por favor. Bueno, a ver, complementar tres cosas, pues yo creo que lo están explicando ustedes muy bien. Miren, el tema de la estrategia, yo creo que no tienen estrategia. Para mi concepto de estrategia, no lo tienen. O si lo tienen, es que fíjense, esto es maravilloso. Tienen un concepto rector de la estrategia que día tras día lo están contradiciendo. Se llama el gobierno al encuentro. Ojo, es marca de gobierno, ¿ah? No es cualquier cosa. Es decir, si ustedes ven las instituciones, el logo, el branding y no sé qué, gobierno del encuentro, ¿ya? Que esto les dio la victoria en la segunda vuelta y el gobierno del encuentro sale un día y dice que este es un conspirador, este es un mafioso, el otro es un corrupto y el otro no sé cuál. O no hay estrategia o es contradictoria. Eso es lo primero. Segundo, lo más constante que yo he visto en el gobierno, en agenda, en discurso y en gestión, es el tema de la inseguridad. Fíjense lo que les digo. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahí sí han intentado, ¿no? Les beneficia, entre comillas, enmarcar el problema de la inseguridad en el narcotráfico, poniendo un relato que el problema del narcotráfico viene de el gobierno de Correa, ¿ok? La base de Manta, lo que ya sabemos, ¿no? ¿Por qué esto les beneficia enmarcarlo así? Porque de esta forma crean un enemigo para un problema complejo como son las cárceles y la inseguridad, y ese enemigo es el enemigo contradictor clásico de Lasso, ¿ok? No sé si funciona o no, ¿de acuerdo? Pero es lo más coherente y continuo que han hecho a nivel de estrategia en términos de narrativa, ¿ok? Es más, ¿les funciona o no? Les digo una cosa, y esto yo tengo cifras, no solo cuanti, sino cualitativo, como hizo don Pedro. La bajada en aceptación de Lasso en Guayaquil está relacionada directamente con el problema de las cárceles. ¿Y saben por qué? Porque en las cárceles no es que hay, no sé, alienígenas, ¿verdad? Hay gente pobre, hay gente que por factores estructurales, sociales y lo que ya sabemos, ha acabado ahí. Las madres del Guasmo, de Montesinaí, de Isla Trinitaria, son las que van a ver a sus hijos, por Dios. O sea, en las cárceles están ecuatorianos, están familias de ecuatorianos. Y esto, esta falta de humanidad, esta dejadez,
yo lo puedo demostrar, quien quiera lo charlamos, está relacionada con la bajada en aceptación de Lasso, ojo, en Guayaquil. Quito todavía es como su reducto fuerte, y eso es para analizar también. Segundo, es que esto me encanta, yo, colegas, de verdad, esto me encanta, ¿no? Porque las élites latinoamericanas, no voy a hacer una mala palabra, ¿no? Pero son la leche, como decimos en España. O sea, gobiernan, ¿va? No logran resultados, no generan agendas y beneficios para la mayoría de clases populares, conflictividad, no hay como cesión de poder, como otras burguesías que podríamos analizar, y cuando todo sale mal, aparece un Chávez, un Morales, un Correa, un Yacu, o vete todos a saber qué, y todos se reúnen y dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde han salido? Dios mío, ¿han salido del espacio, de Marte? No, tú los has incubado, tú los has incubado, tú. ¿Por qué? Por Dios, el populismo en la epistemología, la historia latinoamericana, y hay muchos autores que pueden revisar en esto, no es más que la respuesta a la falta de inclusión, a la falta de institucionalidad y al mal funcionamiento de las democracias latinoamericanas, por Dios. O sea, no es que Chávez cae del cielo, ¿no? Y dicen, vamos a joder a Venezuela y vamos a poner aquí un Chávez, ¿no? No es que hay otro alienígena que dice, ahora vamos a joder a Ecuador y ponemos a Correa. Por favor. ¿Han aprendido algo de 10 años de Correa? No. Y como sigan así, no les extrañe que vuelva él o algo parecido, por Dios. ¿Por qué? Y termino. Porque no están gobernando como tienen que gobernar. ¿Y cómo tienen que gobernar? La misma prioridad que dieron a las vacunas, que lo hicieron bien y todos lo aplaudimos, tienen que darlo a las carreteras. Por Dios, yo estoy harto de manejar, cada vez que salgo a manejar, rueda pinchada, carro roto, por favor. Hospitales sin medicinas, todavía, hoy, colegas, hoy, y lo pueden ver donde quieran, hospitales sin medicinas. Educación, la ministra me parece una buena ministra, buenas intenciones. ¿Cuál es la política de educación? ¿Cuál es la política de educación superior? O sea, salda en un escándalo con Yachay, no sé qué. Por favor. Ojo, y termino con esto. Y puse un tuit en junio del año pasado. Pueden dar vacunas, pueden generar inversión, pueden crear empleo. Como no fortalezcan el Estado, los servicios públicos. Y cuidado, esto genera justamente un aumento de la confianza interpersonal. Si el Estado no es más que la agregación de la acción social, la acción ciudadana, la colectividad, es decir, queremos confianza interpersonal, necesitamos Estado. Porque si no, ¿saben lo que nos vamos a convertir? Y termino. Busquen en Google los reinos de taifas en España, ¿ok? Hubo una época en España que España no era España, era, no me acuerdo el número, 51 reinos de taifas, porque era una forma del califato islámico de organizar el país. Eso vamos a hacer. O eso o vuelve otro Correa. Y lo que más me duele es que no aprenden. Y no aprenden, perdón, no sé si porque son tontos, no creo. Es por la falta no sé, de incapacidad de analizar el país más allá de las iris, la falta de voluntad de repartir el poder. Termino, ahora sí. Europa, Segunda Guerra Mundial. Al menos esa burguesía vio el cuco del comunismo en Rusia y dijo, coño, en vez de hacer que la gente vote por el comunismo, vamos a construir pactos, no acuerdos, pactos. Esto es el bienestar, vamos a redistribuir un poco la riqueza y mejor esto que el comunismo. Pues no. Aquí, como somos la hostia, y perdón, en vez de hacer eso, ¿qué hacemos? La política es un juego de suma cero. Todo lo quiero yo, siendo un gobierno débil y no teniendo mayoría en la asamblea. Bravo. De acuerdo. Bueno, a ver, en la recta final de esta charla que está interesantísima, quiero contarles que tengo más de 900 personas conectadas, ¿verdad? En vivo. Más de 900 personas conectadas, espectacular la aceptación y la más que el sintonía estadio de la hemos tenido Liga en de nuestro Quito, foro. más que el aforo del estadio de la Liga de Quito, ¿no? Más, sin duda, sin duda. Pero tú le estás rayando a Jacobo, ¿ah? Le estás rayando a Pedro, a Jacobo. Bueno, a ver, en la recta final de este diálogo quiero pedirles un pronunciamiento sobre el tema asamblea.
Se había intentado una autoconvocatoria para mañana a las 3 de la tarde. Parece que a esta hora finalmente no reunieron las 92 firmas. Habían anunciado ya la autoconvocatoria y parece que no tiene las 92 firmas. 1. 2. De todas maneras, el martes va a haber sesión de pleno. La presidenta Yori cumplió con convocar, pero no cumplió con incluir en el orden del día el tema de la posibilidad de debatir la integración de una comisión ad hoc para que le evalúe a ella y a los miembros del CAL. Uno pensaría en este momento, y digo, hay una fotografía emblemática del día viernes, la presidenta Yori, que convocó una rueda de prensa para decir que no se aferra al cargo, pero que tampoco renuncia. Entonces uno no entiende esto, no sé si hay una contradicción entre no aferrarse al cargo y no renunciar, pero ella parece sola, totalmente sola, sin nadie que le acompañe para por lo menos expresar su apoyo ante la situación de Guadalupe Llori. O sea, uno podría pensar que esa es una fotografía emblemática de la soledad del poder, en este caso de la presidenta de la Asamblea, que parece que ya no tiene apoyo político, pero ella se niega a renunciar. Carolina, empiezo con usted. ¿Cómo visualizamos esta semana que podría ser clave en la Asamblea? Creo que hay consensos para los últimos días de Llori. Creo que eso no hay duda. El problema no está allí, sino en los siguientes días de la Asamblea después de Llori. Entonces, si es que no se han reunido esas 92 firmas, me parece que aún no hay claridad en esa segunda parte. Y me imagino que tendremos que esperar un poco más porque, de nuevo, la agenda que Turi está imponiéndole al país en materia de inseguridad probablemente trastoque un poco lo que podría pasar en asamblea. Habrá que ver cómo amanecemos mañana y sobre todo cómo se maneja este ánimo político en este contexto. Diremos que casi que era algo que se veía venir, Fabricio, cuando alguna vez conversábamos con usted mismo hace un año atrás, un poco menos de un año atrás, cuando se conformó esa mayoría tan móvil, tan frágil, con la que llega Llori a la presidencia. Sabíamos que no iba a terminar constituyéndose algo sólido, firme, y mucho menos con el trabajito que ha tenido el Ejecutivo, como bien lo hemos descrito en este momento. Pero lo interesante también es no solamente mirar al Ejecutivo. Fabricio, ¿qué ha propuesto la Asamblea? ¿Qué ha planteado la Asamblea en términos de agenda para este país tan convulsionado, tan necesitado? A mí me parece que partió la Asamblea con este discurso de vamos a darle gobernabilidad, que me parece, no digo que no sea necesario, pero por lo menos tibio. O sea, y yo entiendo la gobernabilidad, pero sigue siendo un rol muy pasivo, muy de reacción. O sea, voy a ver qué bolita me lanzan para yo atraparla así como en el boli, ¿no? Y según eso, a ver si caiga o no en mi cancha, ¿no? Es una cuestión de absoluta pasividad y reacción, pero no hay proactividad, no hay propuesta. Ok, negaron tal o cual proyecto, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que están planteando ellos? ¿Con qué responden que sea propositivo? Salvo las críticas y estos intentos de fiscalización que evidentemente son claros, han sido muy bullados, muy mediatizados, no queda claro qué está planteando esta asamblea. Yo recordaba en los años en los que José Cordero Acosta, un ilustre cuencano, fue presidente del Congreso. Asimismo, era el presidente Gustavo Noboa, un presidente bastante frágil. Recordemos que venía de derrocarse a Yamil Mawad, no era un escenario político óptimo, pero había agenda, Fabricio, había agenda. Y al menos tenían 3 o 4 leyes concretas que por iniciativa de la agenda de las bancadas se plantearon de nuevo, porque Gustavo Noboa no tenía esa fuerza política por la forma como llegó al poder, diremos, ¿no? Pero se podía plantear al menos una hoja de ruta para esa asamblea. Llori no lo ha logrado y la asamblea en sí mismo, porque no es solo culpa de Llori, son las bancadas también, son esos líderes que tenían que haber planteado una agenda clara, hasta para poder entender hacia dónde están queriendo llevarle al país, porque también son corresponsables. Entonces, si vemos lo que le está pasando a Llori, vemos lo que le está pasando a la Asamblea, en parte también es porque no han hecho su trabajo desde el legislativo
como corresponde. Insisto, esta próxima semana todavía está por verse precisamente porque hay un cambio en este momento en la agenda hacia esta crisis de inseguridades y hacia lo urgente en materia de seguridad. Pero cuando se retome, se asiente un poco el polvo, se retome nuevamente la mirada en lo político, los días de Yori podrán estar contados, pero lo que no se sabe es qué va a suceder después. Correcto, Caroline. Pedro Donoso, presente y futuro de Guadalupe Llori de la Asamblea. Yo concuerdo totalmente con la profe Ávila. Creo que es casi relevante analizar el futuro de Llori, digamos, porque no es la pieza que hay que analizar. Yo creo que, digamos, el Estado sigue teniendo en su velador el anecdotario, ¿no? Es decir, la incapacidad de las fuerzas políticas de proponer agendas es finalmente grave, ¿no? Y es gravísimo porque nosotros vemos que de las 5 funciones del Estado, 3 están en crisis, ¿no es cierto? Y la Asamblea ha escogido el camino de la oposición fácil, ¿no? De la oposición de la anécdota, de la oposición del chisme, no de la oposición absolutamente propositiva. ¿Qué pasa si, digamos, los 88 votos, me parece que eran 88, que aprobaron las amnistías, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esos votos se ponen de acuerdo para establecer, por 99, ejemplo, 99. ¿Qué pasa si esos votos, ¿no es cierto?, se ponen de acuerdo para plantear, no sé, una nueva ley de urgencia económica en suplencia finalmente a la ley de inversiones? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? No digo que sea lo correcto, pero ¿qué pasa si se ponen de acuerdo para establecer una ley que baje las tasas de interés? Porque en lo simbólico, si haces, digamos, ese proyecto, digamos, político, le estás haciendo oposición a un gobierno de un banquero, digamos, entre comillas, ¿no? Lo que quiero decir es que hay 2 formas de hacer oposición. La que se queda en el suceso y en el anecdotario, y la que se queda en la lógica de intentar establecer un cauce a este caos, porque la entropía política que vive el Ecuador va a tener que encontrar un cauce. Y yo regreso como Lora a decirles, escojamos quién va a establecer el cauce de ese caos, la parapolítica y el paraestado, o el Estado con los partidos políticos y los movimientos políticos. Si el correísmo, si Pachacuti, si la izquierda democrática nos siguen estableciendo un juego de la proactividad y marcando la agenda política en este país la van a seguir marcando, digamos, la periferia, y eso es absolutamente grave. Por lo tanto, concuerdo totalmente con la profe, ¿no es cierto? Es irrelevante el futuro de Llori o el presente de esta asamblea. Para mí la asamblea, de una u otra manera, es una bomba de tiempo, así como el gobierno, y habrá que ver quién gana, digamos, sin escapar a este fuera todos. Y solo quería acabar con una frase, porque además la lectura que ha hecho el Jacobo es brillante como siempre, ¿no? Es decir, las élites en este país aún no han entendido que en la época post-COVID, o sobre todo en esta época en donde todo está tan fracturado, necesitamos volvernos a sentar para pensar qué Ecuador queremos después de las mascarillas, para resignificar estos conceptos finalmente, ¿no? Y las élites no tienen la capacidad en el Ecuador, y cuando yo digo élites, seguramente el Jacobo dice lo mismo, no es una manera despectiva de decir las élites económicas, hablamos de las élites culturales, sindicales, gremiales, académicas, etcétera, ¿no es cierto? Y no logran entender esa máxima que decía Facundo Cabral, ¿no? Facundo Cabral decía, si los malos vieran qué buen negocio es ser bueno, si hicieran buenos aunque sea por negocio, finalmente, ¿no? Es decir, yo concuerdo totalmente con el Jacobo, es decir, los Bolsonaros, los Uribes, los Chávez, los Correas no nacen por obra y gracia, finalmente, nacen por una desidia y por una fragmentación y por un tejido social roto, ¿no? Correcto. Y cierro con Jacobo, justamente, no sé hasta qué punto coincidir con que lo de Llori no es el problema, porque termina siendo la presidenta de la Asamblea, ¿ya? Y cuando la eligieron aquí el 15 de mayo del año pasado, fue presentada como la reivindicación de la mujer amazónica, de la mujer que fue perseguida en el año 2008, así la presentaron a la señora Llori. Y resulta que aquellos que la avalaban, políticos, autoridades, medios de comunicación, colegas periodistas, muchos de ellos ahora la denostan. ¿Se equivocaron al elegir a Guadalupe Llori, Jacobo? Ecuador es hoy un mejor país, decía, con todo mi cariño. Pero verán, ¿no? En serio, no, por favor, que nadie lo tome mal ni ataque, pero es que me gustan esas frases porque transmiten tanto de lo que somos y los problemas que tenemos. Ecuador, país de sucesos y no de procesos, dice don Pedro Donoso, citando a un argentino amigo suyo que no sé cómo se llama, ¿ya? El problema, amigos y amigas, no es Guadalupe Llori. El problema es que van a instalar la sesión de la Asamblea, van a elegir autoridades a última hora, que cambian el acuerdo, que no sé qué, que no sé cuál, nos pintan algo diverso, muy bonito, ¿verdad? Que la mujer amazónica, que la izquierda democrática, que no sé qué.
chévere, pero hay un acuerdo ahí, hay un pacto. No, no lo hay. Entonces, que no nos mientan, por favor. Lo que hubo es una jugada de última hora porque no había que pactar con el mafioso y los delincuentes. Cito al gobierno o a unos voceros que hay por ahí, ¿no? En un portal digital. Esta es la verdad, por favor. Digamos la verdad, decía un candidato por ahí. Entonces, el debate no es llori, lloro o llora, ¿de acuerdo? El debate, el problema, amigos y amigas, sigue siendo la cultura política y los partidos políticos que tenemos. Es decir, si tenemos partidos políticos, ¿ok?, que no sabemos ni qué ideología tienen, porque pertenecen a alguien que está haciendo mercantilización de la política, vende los puestos al mejor postor, esto ha sucedido, no me lo invento yo. Tenemos partidos sin líderes y tenemos líderes sin partidos. Si tenemos partidos que cuando sesiona la asamblea, 5 o 10 asambleístas ya se van del partido, por favor. De esto es de lo que hay que hablar, de esto. ¿Cuál es la ideología de los partidos? ¿Por qué no hay continuidad, coherencia, democracia interna? Que sigue siendo una mentira. Me pueden decir que el código de la democracia y ahora va a haber más mujeres, más jóvenes. Mentira. ¿Sabes qué jóvenes van a poner, querido Fabri, Pedro y Carolín? Ya lo van a ver en las próximas elecciones. Todo es mentira. Todas las leyes que existen acomodan todo para que quede bien, pero no lo asumen. No lo asumen, queridos colegas. Y el problema y la consecuencia de esto, ¿cuál es? Que todo nos explota en la cara. Todo nos explota en la cara. Es decir, si no hay acuerdos, si no hay pactos, si no hay, no sé, un marco de gobernabilidad, ¿pero qué esperan? ¿Qué esperan? Y si hay un gobierno encima, y lo voy a decir así, que se cree que, no sé, que es el rey del mambo sin tener mayoría en la asamblea y que quiere imponer sus leyes, debe ser porque el anterior gobierno Moreno lo hacía también, ¿no? En fin, no me meto ahí. Entonces, ¿cómo quieren que salga bien esto? Por favor. Que ahora parece que no hay muerte cruzada. Esperen un mes que a lo mejor sí la hay. Y vivimos en una incertidumbre constante. Y es curioso, porque un gobierno, vamos a decirlo así, más liberal, promercado, que promueve las inversiones y tal. ¿Ustedes creen que alguien va a invertir en un país donde no se sabe si dentro de un mes va a haber muerte cruzada? Entonces, volvemos otra vez al círculo del problema. Élites que no entienden el país, que no asumen el propio régimen y la Constitución bajo la cual se manejan las normas, y que cuando todo fracasa dicen, ¿y de dónde ha salido este Correa? ¡Ay, qué malo es Correa! ¿No? El país o la mafia. Bueno, pues ahí lo tienen. Han tenido 4 años de Moreno y ahora, para aprender y para gobernar mejor. ¿Lo están haciendo? No. ¿Era fácil? Tampoco. Y cierro con esto. ¿Qué tenían que haber hecho? Lo que hace todo el mundo. Por Dios, es que esto no es tan raro. Hasta en América Latina, el pacto punto fijo, Chile, ya la concertación, por más que luego eso se derrumba y hay que reinventar y buscar nuevos marcos, pues se busca. Miren Chile, después de protestas, después de que se derrumbó el sistema, ahí están. Caramba, gobernando Boric y no pasa nada. Nadie dice el país o la mafia. No, gobierna quien ganó las elecciones. Pero aquí, en lugar de hacer eso, no, perdón, ¿qué se debería haber hecho? Como decía Pedro, por Dios, un país despedazado, primero analicemos cómo está el país. Un país, ojo, 10 años de retroceso. 10. No voy a decir que es culpa del gobierno anterior, de tal, pandemia, lo que ustedes quieran. 10 años de retroceso. Esto no es solo cifras, esto es también un relato, es la pérdida de expectativas de una clase media que pasó a ser clase baja. Esto significa mayor violencia, mayores mujeres violentadas. ¿Ustedes sabían que dentro del grupo de mujeres de 13 a 20 años el suicidio es la primera causa de muerte en Ecuador y en el mundo es la tercera? ¿Quién habla de esto? Nadie. El censo. ¿Qué dice Pedro? ¿Dónde está el censo? Sí, sé que lo están haciendo, pero por Dios, el censo era tan o más importante que las vacunas. ¿Cómo vas a gobernar un país que no sabes cómo está? Fabri, Caroline y Pedro. Entonces, mi diagnóstico, cooperación, tampoco, es decir, ¿qué nos enseñan las grandes crisis, no? Segunda Guerra Mundial, primera, pandemia. Coño, cooperación internacional, acuerdos, abrirse, ¿no? Ayudarse.
¿Existe cooperación, marco de integración en América Latina? No. Y esta es otra mentira, que cuando critico esto me dicen, españolete, no te gusta que se independizaron los estados. Bacán, viva Bolívar, Sucre y lo que ustedes quieran. Todo es una mentira. Aquí no existió nunca integración. Hubo una época que más existió, pero no la hay. Y lo que ha habido es guerras entre estados que se construyeron de una forma u otra. Entonces, cierro. Ni cooperación ni integración regional, ni estado ni acuerdos básicos para una sociedad que integre y reduzca las brechas. Y a nivel político, como somos la rehostia, perdón, que ya son más de las 9, tenemos una constitución, tenemos un parlamento, tenemos no sé qué, pero luego llegamos al poder y todo lo que criticábamos durante 10 años lo hacemos nosotros. ¿Saben qué dirían los grandes politólogos de este gobierno de Lasso? Populismo, democracias delegativas, etc. Lo mismo que criticaban en los anteriores. Entonces, queridos amigos, ¿dejamos de mentirnos y empezamos a hacer las cosas bien o seguimos haciendo el payaso? Porque ahí me da pena, de verdad, se me cae el alma cuando salgo, investigo y veo este país y la gente lo está pasando muy mal. Y el gobierno ni les habla, ni tiene relato y la gente no tiene esperanza. Pero bueno, ya vendrá otro Correa y luego a llorar. A llorar. A lloriquear o a llorar, pero bueno. Jacobo, gracias por tus aportes. Realmente ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Gracias a Pedro Donoso, gracias a Caroline Ávila. Gracias. Nos hemos extendido más de una hora y 21. Interesantísima charla, conectada mucha gente, más de 1,000 personas se conectaron entre Facebook y YouTube. Gracias por aquello, bueno, gracias por compartir. Más que la Liga de Quito en el derbi, ¿no? O sea, esto ya es... ¿Cómo le rayas a Pedro? En el año. Pedro, gracias. Gracias, Jacobo, gracias. Gracias, amigos, muy amables. Gracias por sus aportes. Que tengan una buena noche. Gracias. Un gusto aprender de ustedes y escucharlos. Qué lindo. Muy amables. Gracias. Abrazos, amigos. Gracias a nuestros invitados, a Pedro Donoso, a Caroline Ávila Nieto y a Jacobo García, aquí en Hacia Dónde Va Ecuador, analizando justamente la situación política del país, lo que pasa a nivel del Ejecutivo, lo que pasa a nivel legislativo. El último elemento, un nuevo capítulo de la crisis carcelaria que no debe normalizarse. Para la reflexión y para el debate. Muy honrado, como siempre, de haber participado y liderado este panel moderado, este panel junto a nuestros invitados. Y gracias a ustedes, querida audiencia. Mañana los espero desde las 6 horas en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. 17 horas con 30 minutos, Zoom al día, junto a Suelen Granda y este servidor por las plataformas digitales de Primera Plana. Y la cita el próximo domingo, Dios mediante, a las 20 horas en otro capítulo de Hacia Dónde Va Ecuador. Un abrazo para todos. Buenas noches. Si piensas que los espacios en redes no se leen, pues acabas de hacerlo. Anuncia tu marca y tus productos en nuestras redes. Consulta nuestros paquetes en ventas@primeraplana.com.es. Primera Plana, tu anuncio sí se lee. En el apuro del día a día, hay noticias que se nos pasan. Declaraciones que no escuchamos. Información que oímos a medias. Cada minuto, un hecho se convierte en noticia. Y cuando eso sucede, está en Primera Plana. Sigue nuestras redes, @PrimeraPlanaEQ. Permanece bien informado. Primera Plana, el medio digital que pone las noticias en tus manos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces. ¿Hacia dónde va Ecuador? Los espera la próxima semana para seguir debatiendo los temas importantes del país. ¡Hasta pronto!